Buenos días. Hoy quería hablar de una cuestión importante, que es la diferencia entre la información y la comprensión. Una se podría llamar que es el procesamiento, como se dice, de información, y otra es la comprensión de los cuerpos. Que dicho así parece muy enigmático, pero es una cuestión que la hacemos todos los días y que la tenemos muy presente. En estos tiempos de tanta información por redes, tanta receta, eh, tanta teoría reducida, sin contexto, tanta extrapolación de conocimiento, ha hecho que estemos inundados de información. ¿Y por qué hice la primera diferencia? Porque la información va a parar a nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la que procesa la información. Y la comprensión pasa por el cuerpo, pasa por lo situacional, pasa por el contexto. Y no es lo mismo. Porque los seres humanos estamos diseñados en base a un cuerpo. Por eso que son tan importantes las emociones. Las emociones se le dice el lenguaje del cuerpo, porque las emociones las sentimos, ni más ni menos. Esa palabra sentir es justamente eso, la sensación, el sentimiento. Y la emoción tiene que ver con, lo dijimos varias veces, con el movimiento. Las emociones nos mueven, nos ponen en acción. En cambio, la información no hace lo mismo. La información es algo que va a la conciencia, que se procesa y que no tiene demasiado impacto. Lo que sí, con esto que llamamos información, se van construyendo matrices de percepción que son formas de interpretar los estímulos. Y eso ya es un tema muy específico y muy especial porque ahí donde vienen muchas de las cuestiones eh, que muchas veces se aparecen en la clínica y que no se entienden el, el porqué de las cosas. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un punto, siempre en todo hay un punto ciego. Hace más de un siglo que se está viviendo en lo que se dice realidades complejas o sistemas complejos. En un sistema complejo siempre hay puntos ciegos y puntos ciegos muy importantes. Por eso hemos hablado algunas veces del llamado principio de incertidumbre. Es decir, siempre hay un grado de incertidumbre. Y en estos tiempos, después de la pandemia, y antes también había aparecido un trastorno en clínica muy significativo que es el llamado trastorno de ansiedad o la versión más fuerte, los ataques de pánico. Los ataques de pánico nos hablan de algo muy específico que también nos habló la pandemia, que pareciera que nos habíamos olvidado, de que los seres humanos somos vulnerables, somos frágiles. Y que la especie humana también es frágil y vulnerable, por más que se hayan construido grandes armas, grandes ejércitos, grandes murallas y un montón de cosas, grandes edificios. Somos vulnerables. Y cada vez estamos siendo más vulnerables porque hemos perdido la noción de el cuidado del ambiente y hemos creído que el ambiente no nos iba a condicionar. Un problema grave porque el ambiente siempre condiciona. Porque el otro pensamiento nos llevaría a esa famosa idea falsa del antropocentrismo, de que el ser humano es lo principal en el planeta. Y nunca fue así. Era solo una idea y una idea muy, muy equivocada. Los seres humanos somos parte
de lo vivo en este planeta, una parte muy importante, por supuesto, porque tenemos mucha inteligencia, pero no dejemos de ser parte de lo vivo. Y eso, me refiero nuevamente al ataque de pánico, eso que se siente, esa vulnerabilidad de la vida, es lo que nos hace nuevamente sentir que no somos el centro y que sí somos vulnerables y que podemos incluso desaparecer como especie, porque hoy en día se destruye más de lo que se produce. Hay un nivel de destrucción grandísimo. Y acá donde viene que esto, que esa información no lo puede comunicar, o sea, ese sentimiento de vulnerabilidad, ese sentimiento de que no hay un rumbo marcado, importante, es eso lo que se empieza a sentir en estos llamados ataques de pánico y también en la ansiedad, porque la persona, al no tener un horizonte como fue en otro momento, empezamos a hacer cosas, entre comillas, para ganar tiempo o para ocupar el tiempo. Esa es otra de las cuestiones muy marcadas, porque la ansiedad sería poder descifrar el futuro y poder hacer algo con ese futuro. El futuro como tiempo es intocable, como el pasado. Lo que pasa es que tanto el futuro como el presente como el pasado son tiempos que se conjugan continuamente, no son un ente que lo podemos ver, son ideas, son proyecciones, y por supuesto que esas proyecciones nos condicionan, porque no es lo mismo tener certezas en el futuro que no tenerlas. Y en este momento de la humanidad, donde han vuelto esas estrategias realmente desastrosas, como la guerra, para resolver no se sabe qué problema, porque ya no se entiende qué se quiere resolver. Porque se supone que es una cuestión territorial, se supone que es una cuestión económica, pero nunca queda claro. Nunca queda claro por qué los seres humanos volvemos a esas estrategias. Y tanto estas estrategias desastrosas como la guerra, como el cambio climático, hacen que los seres humanos volvamos a percibir lo vulnerable de la vida. Y ante esto uno puede tomar dos posturas. O tratar de hacer algo como sea, sin un sentido importante, y que eso nos va a llevar a la impotencia, o tratar de comprender, ahí sí, la situación en la que vivimos, comprender que somos vulnerables, que hay que actuar sobre el contexto y la realidad que nos toca, que hay que tratar de actuar en conjunto. No existe una solución individual a esto, no existe. Nunca le existió, y hoy menos. Tratar de conectarnos con el ambiente. El ambiente es todo lo que hay. Los seres vivos, desde las plantas a los animales, a las otras personas, y tratar de actuar sobre ese ambiente, porque cuando hablamos de impotencia, hablamos de que nos resta capacidad de actuar. Y como lo dije en el video anterior, esto que dice Spinoza, que es muy muy bueno e interesante, la potencia es la capacidad de actuar. Es decir, tenemos que buscar los posibles de esta situación. Los posibles significan qué podemos hacer con esto que tenemos, sin basarnos en una promesa que ya no está, sin buscar ese horizonte que ya no está,
y actuar pensando que la realidad es compleja, pero podemos hacer muchas cosas todavía y podemos posicionarnos diferente a lo que comúnmente nos veníamos posicionando, que era con certezas, que era con la palabra esa bastante contradictoria que se llama seguridad, y empezar a convivir con la incertidumbre, con la inseguridad, con la complejidad, pero nunca perder la capacidad de actuar, porque eso nos debilita mucho más. Y el horizonte sigue siendo siempre el mismo: cuidar la vida, cuidar este planeta, que es una belleza, y no dejar nunca de hacer actos potentes. Es decir, crear, actuar, darle sentido a esto que tenemos, con lo que tenemos, que es bastante. Gracias.